Hola, buenas tardes. Si es que se puede llamar buenas tardes, porque no he conseguido ni conectar. Primero, el aula virtual no se abría, no me podía conectar con vosotros. Luego, cuando se ha restaurado, porque parece que el viernes por la tarde, pues hay un mantenimiento del aula. Pensarán que un viernes por la tarde, pues no le afecta a nadie el que hagan mantenimiento y corten el acceso al aula. El caso es que no he podido entrar al aula hasta hace mucho tiempo. Después, luego no he conseguido conectar a través de Jitsi, o sea, hacer la vídeo con Jitsi a través del aula. Tampoco escribiendo en el navegador la dirección. Os he mandado una dirección pues de una sala, pero yo creo que no la habéis visto o no la habéis podido ver. Y ya ha pasado tanto tiempo, he preferido no intentarlo, no seguir intentándolo y y grabar lo que me interesa. No es, no es lo que más me gusta, pero por lo menos que nos paremos del todo. Así que, pues vamos a continuar. Esta es sigue siendo la parte fácil de JavaScript para vosotros porque seguimos con la sintaxis de JavaScript ahora para los bucles. Los bucles son los que ya conocéis de programación, empezando por el bucle for, que se repite, que es una repetición de un número determinado de veces de una colección de instrucciones, de un bloque de instrucciones, dirigidos por las tres condiciones, o más bien las tres partes que controlan las vueltas del bucle, que son la inicialización, es decir, que decimos a partir de un contador, un valor de un contador que vaya contando las vueltas que da el bucle, una condición de parada, que será cuando el bucle finalice, y una actualización que consiste en modificar el contador de la manera que nos interese. Es decir, el contador va cambiando de valor hasta que deja de cumplir la condición que dice en esas tres partes. Así que lo primero que hace es evaluar la inicialización, luego se evalúa la condición, si se cumple la condición se continúa con el bucle, y una vez que ha terminado la ejecución del bloque de instrucciones se actualiza el contador y se vuelve otra vez. Ya no se hace la inicialización, se vuelve otra vez a evaluar la condición. Si la condición no se cumple, entonces se abandona el bucle, y si se cumple, se continúa con el bucle. Un ejemplo, estos ejemplos son ejemplos inmediatos que ya entendéis muy bien. En este caso, para ver cuántas vueltas da el bucle, pues le estamos pidiendo en el ejemplo 13. Miro el ejemplo 13, le estamos pidiendo que nos introduzca un número de vueltas que queremos dar. Y entonces, este primer for lo que hace es crear un índice, que es el contador, con valor 0. La condición es que el valor del índice, tiene que ser menor que x, es decir, el número de vueltas que hemos dicho que tiene que dar. Y además la actualización es incrementar el índice en una unidad. El bloque de instrucciones es una única instrucción que consiste en escribir el número de vuelta que estamos dando. Veis que hay otro bucle, for, que hace exactamente lo mismo. Pero ahora el índice, el contador, se inicia con el valor
que le hemos introducido a través del prompt, el número de vueltas. La condición de parada es que el índice valga un número mayor que 0, o mejor dicho, que no sea mayor que 0, mientras el valor del índice del contador sea mayor que 0, se ejecutan las instrucciones del bucle y la actualización consiste en reducir una unidad el contador. Y escribe el número de vuelta. Vamos a ver el efecto que tiene. Ya sabéis, tenéis los ejemplos en el aula virtual. Este es el ejemplo 13. Nos pide un número de vueltas, pues le decimos que de 10 vueltas. Y para el primer bucle ha empezado en la vuelta número 0 hasta la vuelta número 9. Son 10 vueltas. El contador lo que ha hecho ha sido, vamos a mirar el código directamente de la página, y nos dice que el índice empieza en 0 y está escribiendo la vuelta número, el valor del índice, pues para el primer paso del bucle el índice vale 0, por eso escribe la vuelta 0. Como se sale cuando el índice ya no sea menor que 10, es decir, cuando vale 10, deja de ejecutar la instrucción, por lo que aquí vemos que llega hasta la vuelta número 9. Y en el segundo bucle empieza por la vuelta 10, que es la que le hemos introducido, escribe la primera la vuelta 10 y luego va reduciendo una unidad al contador, y la vuelta es una unidad menos con una unidad menos hasta que el índice vale 0. Cuando el índice vale 0, que ya no es mayor que 0, abandona el bucle y deja de ejecutarse, y por eso vemos aquí que las vueltas empiezan por el número 10 y llega hasta el 1, pero no hasta el 0. Vamos a seguir con este otro ejemplo 14, que lo que hace no es más que algo similar, más simple, donde el contador i, fijaros que aquí la i la ha declarado primero, y aquí no ha declarado ninguna variable. Sí, perdón, la variable índice, o sea que conviene declarar la variable. La variable i, el contador vale 1, y mientras es menor o igual que 6, se ejecuta la instrucción de escribir un encabezado que va variando el nivel, del encabezado hasta que el nivel vale 6. Vamos a ver el efecto del ejemplo 14, y efectivamente empieza por un nivel muy alto y termina en un nivel muy bajo, que es el que le corresponde al valor 1 hasta el valor 6. Continuamos. El siguiente tipo de bucle es el bucle que se ejecuta en un número de vueltas indeterminado, indefinido, y solamente se controla mediante una condición que evalúa un booleano y ejecuta un bloque de instrucciones. Este ejemplo 15 es exactamente el mismo que el anterior del for, pero ahora el índice empieza en 0, pero no empieza dentro del bucle, no es un contador que empiece dentro del bucle, pero hace el oficio de contador. Mientras el índice, el contador, sea más pequeño que x, mientras esto sea cierto, entonces va a ejecutar la instrucción de escribir en el documento, y además la actualización del contador dentro del bucle, pero no dentro de la condición. Ese, de alguna manera, podríamos pensar que es una variante de un bucle for, donde el contador
siempre que sea un contador, no tiene que ser necesariamente un contador, pero sí algo que haga oficio de contador y de actualizador para que de una vuelta a la siguiente este bucle, esta condición tenga algo diferente. El índice va cambiando de valor aquí, este valor es fijo, pero algo diferente que permita que en algún momento no se cumpla la condición y entonces se abandona el bucle. Claro, porque si no hubiera una actualización, un cambio en la condición, estaríamos ejecutando el bucle indefinidamente, más que indefinidamente, infinitamente. Y luego se ha creado otro bucle while donde se evalúa una condición más compleja formada por dos condiciones unidas por una disyunción que ya sabemos que para que se cumpla, con que se cumpla una de ellas, es suficiente para que esté dentro del bucle, para que se ejecute el bucle. Y en este caso, pues el bucle se está ejecutando mientras que la edad es 0 o la edad, es decir, que le vamos a introducir un valor a la edad y ese valor no sea un valor numérico. Vamos a ver el efecto que tiene. El ejemplo 15. Introduce un número de vueltas, 3 vueltas y las escribe. Introduce una edad y vamos a introducir un valor de una edad 4 para que nos permita ejecutar y acabar el bucle. Pero lo que estamos haciendo aquí, en definitiva, si os fijáis, es una validación de la edad que no sea una edad 0 y que además la edad sea un valor numérico. Siendo una validación, pues bueno, sería una validación un poco pobre, en el sentido de que para el número de vueltas no me voy a preocupar, pero para la edad, si yo le introduzco un valor que no es numérico, pues continúa pidiéndome la edad porque sigue dentro del bucle. Si yo le introduzco un valor numérico que sea negativo, pues fijaros el efecto, me lo admite. No tiene sentido como una validación. Si yo le introduzco el número de vueltas no me importa y le introduzco un valor decimal, pues también me lo admite. Dice la edad introducida, dice es 3. Bueno, la edad introducida es 3, no es exactamente eso. ¿Por qué? Pues porque ha hecho un parseInt, esto comentaba el último día, que ensayarais y explorarais el efecto de haber puesto un parseInt para que me lo convierta en un valor numérico, pero un valor numérico entero. Y lo ha convertido en un valor numérico entero, pero yo no le he introducido un valor numérico entero. Entonces habría que corregirlo. Y en este caso, al menos, siendo una edad dentro de una validación, pues tendría más sentido decirle que mientras sea menor o igual que 0, manténme dentro del bucle y sigue pidiendo la edad y no le admitas que la edad sea un valor numérico negativo. El siguiente tipo de bucle es el primo hermano del bucle while, el do while, que obliga a ejecutar una primera vez las instrucciones del bucle. ¿Por qué? Porque la condición la estamos evaluando al final, después de ejecutar las instrucciones del bucle. Por lo tanto, entra una primera vez y luego mira la condición. Si la condición es verdadera, continúa en el bucle. Si es falsa, sale del bucle, pero ya ha habido una primera ejecución. Bueno, lo conocéis de sobra porque es el que utilizáis más bien para las validaciones. Fijaros que este ejemplo 16 es exactamente el mismo ejemplo que el anterior, pero
de una forma más coherente porque se ejecuta la primera vez seguro. Vamos a ver el efecto. De nuevo tiene la deficiencia de que la edad aquí ni siquiera está haciendo un parseInt, la función parseInt, para convertirlo en un valor entero, con lo cual aquí el valor que le introdujamos casi nos va a dar el valor que metamos, mientras la edad no sea 0 y sea un valor numérico. Vamos a ver el efecto. En el ejemplo 16 dice, dame tu edad. Si yo le doy un valor de mi edad de 100 añitos, pues no tiene ningún problema. Si le doy un valor a edad que no sea un valor numérico, tengo problemas. Si le introduzco un valor a la edad 0, tengo problemas. Si le introduzco un valor negativo, no tengo problemas, lo que no tiene mucho sentido para una edad. Y si le introduzco un valor que sea decimal, me lo admite con su decimal y todo. Podríamos tener un poco más de flexibilidad y decir, bueno, bien, me pones una edad con decimales para decirme tienes 3 años y medio, más o menos. No tiene mucho sentido para una edad, pero se podría admitir como válida. Continuamos. Continuamos con una instrucción break. La instrucción break también la conocéis. Ya la hemos visto, la instrucción en el caso del switch, para que cuando se ejecuta la opción correspondiente al valor de la expresión del switch, no se ejecuten las siguientes y abandone el bloque de instrucciones. En este caso es válido para un bucle donde la instrucción break fuerza el abandono del bucle sin tener en cuenta la condición en el caso del bucle for ni la actualización, que podría ser también válido para un bucle while o un bucle do while. Vamos a ver el ejemplo 17 a ver qué efecto tiene. El ejemplo 17 no es más que, revisamos aquí el código, no es más que ejecutar esta instrucción 10 veces, desde que i es 0 hasta que i vale 9, incrementándole una unidad. Pero cuando el contador vale 3, le estamos diciendo rompe el bucle y sal del bucle y fuerza la salida del bucle, con lo cual solamente se han escrito 4 iteraciones, 4 vueltas del bucle desde 0 hasta 3. Instrucción continúe. La instrucción continúe es una instrucción, digamos, análoga, pero de significado inverso a la instrucción break. Mientras que la instrucción break rompe el bucle y sale del bucle, la instrucción continúe lo que hace es continuar el bucle incluso yo diría que cuando no se cumple la condición. Cuando no se cumple la condición se sale del bucle, pero continúa el bucle sin que se ejecuten las instrucciones que vienen a continuación del continúe. Dice, la instrucción continúe se utiliza dentro de los bucles para forzar la vuelta al principio del bucle para ejecutar la siguiente iteración sin que terminen de ejecutar las demás instrucciones del bucle. O sea que se detienen las ejecuciones dentro del bloque de instrucciones y se vuelve otra vez a la condición a ver si se cumple con su actualización correspondiente. Vamos a ver el ejemplo 18, en el que si vemos un poco por encima lo que está haciendo, nos damos cuenta de que está escribiendo el valor de la iteración con el texto de iteración y cambiando de línea. Vamos a verlo. El efecto de este ejemplo 18. Efectivamente,
la iteración, efectivamente aquí nos dice que dé 5 vueltas al bucle, desde 0 hasta 4, pero en la iteración 2, cuando el contador vale 2, dice continúe, no ejecutes lo siguiente es escribir la iteración 2. Y efectivamente la iteración 2 no la ha escrito, la ha saltado y ha continuado por la siguiente, que es la iteración 3, la iteración 4, y el final es comunicar que se ha terminado el bucle. Bueno. La complejidad de bucles es que se pueden anidar. Y el significado se entiende bien, casi se entiende mejor que se dice. Que dentro de un bucle yo puedo construir otro bucle. Es decir, dentro del bloque de instrucciones de un bucle, yo no tengo un impedimento al respecto de que haya instrucciones que no pudiera incluir. Eso quiere decir que puedo incluir instrucciones de otro bucle. Un for dentro de otro for, o un while dentro de un for, o un for dentro de un while, y además de una forma, digamos, indefinida. No es indefinida porque tendrá un límite que no nos interesa. La instrucción with, mejor dicho, es una especie, no es un bucle, pero es una abreviación de escribir un objeto con un método. Fijaros, posiblemente ya lo habréis visto en programación, no lo sé. Pero el caso es que tenemos un objeto y con un objeto yo puedo hacer una serie, con el mismo objeto puedo hacer una serie de una cantidad, un conjunto de instrucciones con ese objeto. Y entonces escribiría como escribo en el caso del document write, que es un objeto, y este es un método. Ya eso nos va sonando. Y yo esto lo puedo escribir indefinidamente, document write, uno detrás de otro, las veces que sean. O en un bucle o fuera de un bucle. O bien, incluso podría escribir document write o document otro método distinto. Y puedo hacerlo con el mismo document, con el mismo objeto, puedo escribir la cantidad que sean de métodos iguales o distintos. ¿Qué es lo que me abrevia? Pues me abrevia decir, con este objeto, la instrucción with me evita tener que escribir el objeto constantemente. Y entonces crea un bloque de instrucciones, de sentencias, donde con with y ese objeto, en este caso, en el ejemplo, document, escribo lo que sea. Creo que se puede entender razonablemente fácil. Y lo último que tenía interés en que nos viéramos hoy, pues son estos arrays. Arrays que también los conocéis de sobra. El array o un vector es una colección, una colección de valores incluidos dentro de la misma variable. La variable que declaremos como un array, fijaros la forma de declararlo, con new array, es decir, como declaramos, ya comentasteis que es una declaración de constructor de un objeto que es de tipo array, en este caso, y que lo hemos llamado producto. Dentro del objeto array yo puedo guardar una serie de valores que van a estar identificados por un índice. De manera que para el array y un índice le doy un valor. Y así con cada una de las posiciones del array según los valores que yo quiera introducir. Empezando por el índice 0 hasta, en este caso, no nos pone un límite
para introducir valores. Otra manera de introducirlos más visual, pues sería declarar el array y directamente introducir entre corchetes y separados por comas cada uno de los valores que quiero que se guarden en cada uno de los subíndices del array. Este array, que tiene una colección de valores nada más, pues decimos que es una dimensión, igual que un vector, pues es una dirección, una dimensión únicamente. Y lo podemos abreviar también si tenemos la posibilidad de declararlos por medio de un bucle. En vez de escribir para cada uno de los índices o de esta manera secuencial todos los valores, puedo construir un bucle que vaya desde el índice 0 hasta el índice, hasta el valor de la dimensión, es decir, la cantidad de posiciones, incrementando una unidad y escribiendo, recibiendo o escribiendo los contenidos del array. En este caso, pues se ha declarado la variable producto con estos valores y se está mostrando cada uno de estos valores por medio de este bucle. Es decir, muéstrame por medio de un alert, una ventana, el contenido de producto en la posición I, empezando la posición I en 0, que será camiseta, y continuando hasta la posición 3, la 1, la 2 y la 3, que serán zapatos. Cuando tenemos un array en el que se le han incluido una serie de valores y se han hecho modificaciones, etc., podemos perder la información sobre la cantidad de valores que hemos introducido. Para controlar o para conocer la cantidad de valores introducidos, es decir, la longitud del array, utilizamos la función length del array, en este caso de producto, que es el array que hemos declarado aquí. Entonces, producto, el array, la longitud del producto va a ser, en este caso, 4, porque tenemos 4 valores. Ojo, porque cada uno de los valores está introducido en una posición que empieza en 0. Por eso el contador empieza en 0 y terminará cuando llegue al valor de la longitud, es decir, al valor de la longitud 4. Y se sale del bucle y deja de escribir los valores del array. Cuando queremos varias dimensiones, es decir, cuando no solamente es un valor lo que tenemos en las posiciones, entonces tenemos una situación que se asemeja más a una matriz. Y en cada una de las posiciones del array no escribimos un valor, sino que escribimos más de un valor. Si escribimos más de un valor, lo vamos a hacer entre corchetes también, significando que lo que estamos introduciendo en cada una de las posiciones del array es otro array, es decir, anidado. Arrays de 2 posiciones, es decir, array de longitud 2. Un array de longitud 2, array de longitud 2, array de longitud 2. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Que si en 4 posiciones, en un array de longitud 4, en cada una de las posiciones tenemos un array de longitud 2, lo que estamos construyendo es una matriz de 4 filas y 2 columnas. Una matriz 4×2. Con los ejercicios se entenderá mejor. Un operador in es un operador asociado a los arrays especial que nos ahorra tener que escribir el índice explícitamente. ¿Qué significa? Pues que
el operador in bueno, este ejemplo no lo veo yo muy claro ahora mismo. Pero sí, efectivamente. No le decimos dónde empieza el contador del bucle, no le decimos dónde acaba el contador del bucle, ni le decimos cómo se va actualizando el contador del bucle, sino que directamente el bucle se va actualizando de una manera automática siempre que esté dentro del array. Es decir, automáticamente el contador i va tomando los valores de la posición del array, desde 0 hasta la que sea, en este caso, hasta el valor 6. Y hace exactamente lo mismo que esta condición, que estas condiciones de un bucle for. Y las funciones me quedaba la duda de si continuarlas o no, y las voy a dejar para el próximo día porque voy a dejar una colección de ejercicios para practicar con bucles que sea un poco independiente a los de practicar con funciones. Y con esto pues daría por terminada la clase de hoy, porque la segunda hora, no sé el tiempo que hemos dedicado ahora, pero la segunda hora sería un tiempo pues para practicar y para estar presente mientras practicáis, resolver dudas, resolver problemas y seleccionar alguno de los ejercicios, o bien para hacerlos juntos o bien para que de alguna manera lo corrijamos si no se consigue resolver. Que yo creo que vais a conseguir resolverlo, así que por favor practicarlos, y yo no he visto otra alternativa más que hacer esta grabación, de forma que el miércoles, que será el próximo día, o el martes, mejor dicho, aunque sea también de forma online, a ver si es posible hacer una conexión normal y me contáis. Mientras tanto, termino, buen fin de semana y que descanséis mucho y bien. Hasta el lunes.